Bien, primero si queremos entender cómo el hecho de que China comience a cotizar petróleo en yuanes, es decir, que emite el petroyuan, afectaría a la hegemonía estadounidense, primero debemos conocer cómo funciona la hegemonía estadounidense y sobre todo cómo el dólar es el factor que empodera a los Estados Unidos como la principal potencia monetaria. ¿Cómo China lo afecta? Vamos a verlo. ¿Cómo funciona la hegemonía estadounidense primero? Para empezar, Estados Unidos es una potencia deudora hace mucho tiempo, es una potencia deficitaria. Estados Unidos cuenta con saldo en cuenta corriente, en la balanza de pagos a precios actuales. Míralo en el gráfico a mano izquierda, la línea azul oscura es la de los Estados Unidos. En el 2015 tiene un déficit por cuenta corriente de casi 400.000 millones de dólares. Fíjese semejante déficit y compárelo con el resto de economías avanzadas industrializadas. En este caso aquí le pongo a Japón, Alemania y China. Mire a China. China es la más superavitaria de todas las economías. Fíjese la enorme diferencia con Estados Unidos y estas otras economías. Mire a mano derecha el gráfico sobre el déficit público en los Estados Unidos, es decir, la cantidad de dinero con la que cuenta su gobierno, por decirlo así, ¿no? Para pasarlo a términos sencillos. En 2016, Estados Unidos tiene, según estos datos, un déficit de 742.000 millones de euros. Fíjese las enormes necesidades de financiamiento que tiene Estados Unidos. No se asuste si usted no conoce economía, ¿no? El gráfico de la izquierda, saldo en cuenta corriente, es simplemente, por decirlo así, ¿no? Lo que Estados Unidos vende frente a lo que compra, y notoriamente Estados Unidos está comprando mucho más de lo que vende, por lo tanto está acumulando mucho menos dólares de lo que antaño. Asimismo, las necesidades de financiamiento de Estados Unidos en cuanto al presupuesto es simplemente con cuánto cuenta este gobierno para realizar sus operaciones, y estas cifras están en negativo. ¿Y en qué afecta esto a la hegemonía global de Estados Unidos? Pues pasemos a la siguiente diapositiva. Para empezar, Estados Unidos, para poder ser la potencia global, necesita un inmenso gasto militar que lo lleva a tener bases, 800 bases militares, alrededor de todo el globo. Mire el gráfico, lo que está pintado con rosado y rojo son las bases militares estadounidenses. O sea, la presencia estadounidense en cuanto a lo militar es global. En el caso nuestro, Sudamérica, la costa del Pacífico de Sudamérica, Estados Unidos tiene bases en absolutamente todos los países de Sudamérica, solo con la excepción de Ecuador. Y por supuesto el mantenimiento de estas bases es bastante caro. Según los datos que nos muestra RT, esas 800 bases militares de Estados Unidos tienen un mantenimiento de 100.000 millones de dólares al año. Fíjese, teniendo al mismo tiempo un déficit de 400.000 millones de dólares. Por supuesto, esto hace que la hegemonía estadounidense no se pueda mantener, al menos así nomás, ¿no? La hegemonía estadounidense se mantiene por la fuerza. Y eso lo vamos a ver en este momento. ¿Sí? Vamos. Bueno, para cubrir su déficit y seguir operando como potencia hegemónica global, Estados Unidos cuenta con dos mecanismos. El primero es la deuda. El segundo, la emisión de dinero. El primero es obligar a las potencias superavitarias a comprarle sus bonos de deuda, y el segundo es obligar a las economías petroleras a demandar dólares para vender su petróleo, es decir, obligar a la cotización en dólares. Ambos mecanismos mantienen cubierto el déficit de los Estados Unidos. Veamos cómo funciona el primero. Bien, el primer mecanismo es la deuda. Y se entiende así: Estados Unidos, si usted observa en el gráfico, la línea azul, es una economía bastante deficitaria, mientras Alemania, China y Japón tienen tremendo superávit. Estos superávit son prestados obligatoriamente a los Estados Unidos para cubrir su déficit. Recuerde que tanto Alemania como Japón fueron dos economías derrotadas por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que de ahí en adelante, obligados como prebenda de guerra y con el recurso discursivo de protección ante la Unión Soviética, estaban obligados a financiar con su superávit los gastos de guerra estadounidenses. Por supuesto, esto con unos bonos de deuda que Estados Unidos emite
y que le promete a Alemania y a Japón algún día pagarles, ¿no? Asimismo, China, a cambio de que Estados Unidos le abra su gigantesco mercado, está obligado a comprar estos bonos de deuda estadounidenses. Pero ojo, China ya no está tan contento con este sistema. China no lo están protegiendo de nada. China no gana, digamos que nada más que la apertura comercial. Este es el primer mecanismo. Vamos a ver el segundo. El segundo mecanismo estadounidense para cubrir su déficit es el que más nos interesa en este caso, pues estamos hablando de la impresión de dólares. Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, simplemente imprime dólares. Si lo necesita, lo saca a circular, es decir, sobre oferta dólares. Y recordemos algo, Estados Unidos ya desde los 70 rompió el tratado de Bretton Woods y no respalda sus dólares en oro. Es decir, el valor del dólar, al no estar respaldado en oro, está simplemente dado por las leyes de oferta y demanda. Y cuando usted sobreoferta algún producto, cualesquiera que éste sea, el precio de ese producto va a caer. Es decir, la impresión de dólares estadounidenses debería redundar en una caída del dólar que le genera una tremenda inflación a los Estados Unidos. ¿Y cómo los Estados Unidos puede hacer entonces para que el precio de su moneda no caiga y le quite su hegemonía global? Pues simplemente generando artificialmente una sobredemanda que compense esa sobreoferta y mantenga así el precio del dólar. Estados Unidos obliga a sus aliados, así como a sus enemigos, que son economías petroleras en este caso, a demandar dólares al obligarlos a cotizar su petróleo en dólares. Arabia Saudita, la mismísima Venezuela hasta hace poco, Irán, Libia de Gaddafi, el Irak de Saddam Hussein, todos sus enemigos, de la bandera que sea, cotizan, obligados por Estados Unidos por supuesto, el petróleo en dólares, y esto hace que al entregar petróleo, o sea, al ofrecer petróleo, estén al mismo tiempo demandando dólares. Es decir, que el dólar estadounidense ya no estaría respaldado en oro, pero artificialmente estaría respaldado en petróleo. Por eso este nombre de petrodólares. Y asimismo, sus aliados occidentales, las potencias no petroleras, Inglaterra de la reina Isabela, Francia de Macron, Japón, Alemania e incluso la muy liberal Canadá y que también es petrolera, todas estas economías también demandan petróleo en dólares y por lo tanto tenemos un sistema, un ciclo cerrado de oferentes de petróleo, demandantes de dólares, oferentes de dólares y demandantes de petróleo, todos de la bandera que sea, comunistas, islamistas, capitalistas, amigos o enemigos de los Estados Unidos, todos colaboran a mantener la hegemonía estadounidense porque todos colaboran a mantener el dólar como moneda global. Bueno, ¿y por qué digo que los Estados Unidos obliga a las economías petroleras a aceptar la cotización del petróleo en dólares? Pues, para ejemplo, y no por ser grotesco, demuestro estos dos videos sobre las muertes de Saddam Hussein y Muammar Gaddafi, ambas relacionadas con lo mismo, como decía el gran investigador William Clark en su artículo sobre por qué las razones por las cuales Estados Unidos invadió Irak. Él explicaba que es cuando Saddam Hussein empieza a aceptar euros por petróleo, cuando se decide la invasión a Irak, y entonces Saddam Hussein termina pues depuesto y luego colgado. Asimismo, Muammar Gaddafi, cuando Muammar Gaddafi insistía en cotizar su petróleo en euros, aparte de la construcción del Banco del África y todos esos proyectos que tenía, pues entonces Muammar Gaddafi es depuesto, es invadido su país por la OTAN y muere de esta forma tan terrible, peor que la de Saddam Hussein. ¿Qué nos indica esto? Estados Unidos es una potencia que está dispuesta a mantener su hegemonía global por medio de la fuerza, como le decía este otro gran analista geopolítico, Alfredo Jalife. Es la primera vez en la historia de la humanidad que una potencia deudora quiere mantenerse como la potencia hegemónica global. En el periodo hegemónico de Holanda, en el periodo hegemónico de España, en el periodo hegemónico de Inglaterra, estas potencias eran superavitarias y por lo tanto con su superávit mantenían su hegemonía. En cambio los Estados Unidos, siendo deudora,
pretende mantenerla, y por supuesto, ¿cómo la pretende mantener? A la fuerza. Sin embargo, este sistema estaría llegando a su fin, que ya se ve venir, está próximo. La geopolítica mundial ha cambiado y se está haciendo insostenible este tipo de hegemonía estadounidense, por dos razones, y ambas tienen que ver con China. Primero, porque, mírela por favor en la gráfica, en el lado izquierdo. Primero porque China se está acercando poco a poco a los Estados Unidos y pronto se va a convertir, muy posiblemente, en el principal consumidor de petróleo. Hasta hace pocos años los Estados Unidos era de largo el máximo consumidor de petróleo del planeta y lo sigue siendo. Sin embargo, si usted observa, la línea azul, la línea celeste es los Estados Unidos, la línea roja es China. Mire la dirección de la línea roja, la dirección de la pendiente, está llegando poco a poco hacia la convergencia con Estados Unidos. En este momento China demanda más petróleo que Japón, más petróleo que Alemania, más petróleo que el Reino Unido, y se acerca a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que pronto China va a estar, si es que no está ya, en la capacidad de pedirle e incluso exigirles a sus vendedores de petróleo, a sus abastecedores, que coticen el petróleo en yuanes, en su moneda, la moneda que ellos pueden emitir. ¿Y con qué respaldarían esta moneda los chinos? Pues veamos el lado derecho de la diapositiva, veamos el gráfico del lado derecho. Asimismo, la línea roja es China. ¿Y qué es eso? Ese es el total de reservas con que estas economías cuentan. Reservas quiere decir dólares, euros, moneda extranjera en general, e incluye oro. Fíjese, oro, es decir, en este caso China tiene alrededor de 4 millones de dólares en reservas, y podría, incluyendo oro, y podría respaldar su moneda, el yuan, en oro, lo que Estados Unidos ya no hace. Es decir, tiene las reservas suficientes para respaldar su moneda, el yuan, y al mismo tiempo tiene la demanda de petróleo suficiente para exigir que el petróleo sea cotizado en dólares. Y esto, por supuesto, afecta un montón la hegemonía global estadounidense y es motivo de preocupación. China, poco a poco, está empezando a poner las reglas del juego en los mercados petroleros y, por supuesto, esto lo lleva luego a poner las reglas de juego en los mercados financieros, en los mercados de moneda, y hasta ahí habría llegado la hegemonía global estadounidense. Los chinos tienen reservas suficientes para respaldar su moneda y convertirla en moneda global. Y ahí se acabaría la hegemonía monetaria estadounidense, por supuesto. Bueno, para finalizar, ¿qué lección sacamos de todo esto? Nosotros como hispanoamericanos, como latinoamericanos, ¿qué podemos hacer? Primero, la primera lección es que no debemos tener pues una postura geopolítica pasiva. Estamos en medio de un juego de poderes entre economía y fuerza, donde dos potencias se están disputando la hegemonía global y nosotros estamos en medio. Y por supuesto, no debemos tener una geopolítica pasiva, sino activa, insertarnos en este nuevo mundo activamente. Y no me refiero solo a tomar bando. O sea, Venezuela ya tomó su bando, ya está cotizando su petróleo en yuanes. No me refiero a eso, sino, por ejemplo, si es el oro, es el petróleo, son los recursos naturales, en otras palabras, los que respaldan el valor de una moneda, nosotros que como región somos sumamente ricos en recursos naturales, ¿por qué no empezar a emitir y a cotizar en los mercados internacionales nuestra propia moneda regional latinoamericana o hispanoamericana? ¿Por qué no? Bueno, esa reflexión la exploramos en otro video, en otro momento. Gracias por ver esta opinión, amigos. Muchas gracias.